ustedes también puedan tener acceso al material. Entonces, ahora sí, Carlos, te doy la palabra para que comencemos. De tu lado, cuéntanos sobre el Bueno, ciclo. muchas gracias. En este ciclo de la cadena de abastecimiento, con una visión estratégica, lo hemos dividido en 4 secciones, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un cliente interno y un cliente externo, y todo el entorno que hay alrededor de esta dinámica. Entonces, el primer punto, cada uno de los puntos tendrá una explicación un poco más profunda a medida que se vaya desarrollando el webinar. Acá a nivel general puedo decir que la parte de planeación de bienes y servicios, pues es la que me da la ruta para poder construir mi demanda de bienes y servicios que requiere la compañía al interior de la misma, y con base en esto genero unas estrategias que externamente, con base en mi grupo de proveedores, establezco las estrategias de negociación. En la parte de la negociación, entonces, me desarrollo esas estrategias de contratación, paso a la tercera, que es el resultado de la negociación per se, y gestiono cada uno de los servicios recibidos y los materiales recibidos. Y una vez cierre este capítulo, vengo a evaluarlo como una curva de aprendizaje a nivel particular, y al final vamos a ver cómo en ese cuarto punto lo vemos con una visión mucho más integral de cuál es el valor ganado desde abastecimiento que le podemos dar a las utilidades de la compañía. Entonces vamos a iniciar con la planeación de bienes y servicios, donde, como les mencionaba, acabo de arrancar con el producto que sale de esta interacción, que son las estrategias de negociación. ¿Qué son las estrategias de negociación para esta primera fase? Es todas aquellas en donde yo sincronizo mi necesidad interna y busco en el mercado, en el entorno de nuevos proveedores, de cómo se encuentra el mercado nacional e internacional en costos de materia prima, disponibilidad, incluso en nuevas estrategias de negociación, de golpe no tantas nuevas, sino cómo en algún momento puedo aplicar unas combinadas, y todas las necesidades y preocupaciones de los proveedores para tenerlas en cuenta también, cómo interactúo y genero la sinergia. Internamente genero todos los requerimientos, como lo decía anteriormente, genero una demanda de todo el portafolio de requerimientos, tanto de servicios como de materiales. Entonces, en esta transformación digital que está tan vigente y que cada día tiene más relevancia, Handlebay tiene acá, como en cada una de estas etapas, herramientas que les va a facilitar el trabajo para cumplir estas. Seguramente no las vamos a ver todas. En esta nos vamos a focalizar en nuestra base de datos de proveedores y posiblemente todo el tema de requerimientos como una base de necesidades. Paula y Juan, Sí, continúen. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, antes de comenzar y ya entrar en materia que yo sé que nos gusta y el objetivo de esta charla de nuestro lado con herramientas digitales, que les comentamos que queríamos mostrarles esas herramientas que tienes versiones gratuitas que nos pueden ayudar en el área de compras. Específicamente vamos a enfocarnos a hablar de estos procesos que Carlos nos mencionó anteriormente. Y antes de ya comenzar como tal a mostrarles las herramientas, queríamos como comentarles que nosotros realmente entendemos cómo es una frase que nos gustaría como reflexionar es: yo entiendo que siempre las necesidades son ilimitadas y los recursos limitados. Y vemos que en el área de compras realmente los recursos son algunas veces bien limitados y nosotros somos llenos de trabajo y hay mucho trabajo también operativo por hacer. Entonces es justamente a partir de ese dolor, de ese entendimiento, que nosotros queremos aquí ayudarlos, ver cómo les podemos generar valor, cómo cuando uno tiene que trabajar, hacer mucho con poco, es cuando uno se vuelve súper creativo. Y ahí es cuando nosotros queremos mostrarles cómo estos logos que ustedes van a ver acá, por ejemplo, Asana, que es control y seguimiento de tareas, no sé si alguno ya lo habrá utilizado. O por ejemplo, Looker, que es Looker que antes se llamaba Data Studio, que es una aplicación del propio Google para organizar todo lo que es datos. O, por ejemplo, el Google Forms, que
se puede utilizar como solicitud de información de diversas maneras. Entonces, vean, tal vez algunos habrán, por ejemplo, conocido estas herramientas, pero la pregunta es, ¿hemos tenido tal vez la visión de cómo poder aplicar ese tipo de herramientas a nuestros procesos en el área de compras? No solo como para tal cual el control y seguimiento de tareas puntual, como de cuál es el checklist de la tarea de cada persona de mi equipo y cómo va la tarea puntual que le asigné. Más allá de eso, es en este caso, y ya entrando como tal en detalle para que no nos tome aquí mucho tiempo y entremos a la información en temas de nuevos requerimientos. Si vemos acá, podremos analizar que va en Asana, nosotros tenemos acá una posibilidad de hacer un tablero. No sé si todos ya la conocen, ahorita vamos a entrar como tal a la plataforma, pero uno puede crear diversos tableros en Asana y nuestra propuesta es, ¿por qué no? De manera gratuita, porque Asana tiene, como les digo, esta versión gratuita para equipos, ¿cómo podemos integrar ese proceso de requisición? Entonces, por ejemplo, podemos asignar, digamos aquí en la columna, hay una columna, yo sé que se ve pequeño, ya lo voy a aumentar entrando en la plataforma como tal, pero aquí en la columna nueva serían todas estas tarjeticas que ustedes ven acá, nosotros estamos proponiendo que sean requisiciones, ¿cierto? Y ya les voy a mostrar como de manera más amplia, vamos esperando a que cargue un minuto aquí la plataforma y ver cómo esas tarjetas las podemos nosotros ayudar a que el cliente interno se integre en Asana para que él pueda hacer sus requisiciones internas por allí y nosotros a través de los tableros, esperen un momentico que se está demorando un poco en cargar, normalmente no es tan lento, pero ya les voy a mostrar. Entonces en estas tarjetas, espérenme un momento acá, ahora sí ya está cargando. Es que tengo aquí varias pestañas, como ustedes ven, para mostrarles todo el material que teníamos. Si ustedes ven, van a decir, ay no, Paula, pero eso está muy extraño, ¿por qué me muestras algo como de una visión tan diferente? En realidad, en Asana, aquí como les digo, uno puede crear diversas carpetas para diversos temas. En este caso, esta es una de esas carpetas y si ustedes ven, nosotros lo que sugerimos es que se crea a través de tableros, de la vista tableros, que fue como les mencioné. Y acá, entonces, en lo que les hablaba, vamos a imaginar y acompáñenme en este análisis. Nosotros, digamos que me asignaron a mí como compradora, ¿cierto? En la empresa me asignaron esta tarjeta que sería esta requisición interna, que la montó ¿quién? Este cliente interno que se llama María Jimena. María Jimena pertenece al área X y ahí nosotros podemos organizar la tarjeta, es lo que proponemos, y ella está necesitando unas tapas, y si ven la fecha de entrega es para el 30 de septiembre y ella lo clasificó en prioridad alta. Si vemos aquí está todo, ella fue súper juiciosa, fue súper detallada en ayudarnos a través de este pues formato que tenemos en la tarjeta a llenarlo todo perfectamente y como vemos colocó esta imagen y eso es súper positivo porque nosotros, ustedes saben que hay un gran desafío cuando las áreas internas, los clientes internos no nos pasan las requisiciones completas y cuando nosotros logramos eso, el proceso como tal sabemos que se vuelve mucho más eficiente tanto en la comunicación pues con los proveedores para que no haya ese vaya y venga inclusive con el cliente interno y poder facilitar. Entonces acá solo para mostrarles, acá yo misma puedo hacer un checklist de listo, el cliente interno tiene todo súper organizado, entonces no necesito, pero eventualmente si tuviera algo que está faltando, uno puede escribirle aquí, María Jimena, faltó que describieras este tipo de información. Y ahí María Jimena lo podría colocar. Entonces, yendo, por ejemplo, a el proveedor sugerido que colocó María Jimena, en este caso, proveedor A, nosotros dentro de la dinámica en Handle vemos que ese proveedor A podemos también, esperen un momentico acá, tener una base de datos y empezar a cuestionarnos, ¿será que ese proveedor A hace ya parte de nuestra base de datos y está entre mis proveedores? ¿El proveedor A sugerido pues por este cliente interno o no está? Y si está, eso es lo que vamos a poder ver, digamos, en Google, que es lo que les hablaba de Data Studio, que es Looker actualmente. En Looker podemos analizar toda nuestra base de datos, como lo decía Carlos, pero de una manera mucho más eficiente. En este caso, Looker permite conectar nuestra base de datos con un Excel. Nosotros no necesitamos estar conectados, digamos, a algo más automatizado. Si lo que necesitamos es algo, por ejemplo, con nuestra propia base de datos,
vean por ejemplo acá, que ya estaría cargada acá en Data Studio, que podríamos ver, consultar el proveedor A. Entonces, mirad, si ese proveedor A hace parte de nuestra base de datos. Al ver, podemos fácilmente identificar que él efectivamente ya está como proveedor nuestro y que hace parte de la categoría de suministros, de manufactura y otros, subcategoría de empaques, y está como riesgo alto. Podríamos colocar una clase, asignarle también otras variables como calificación, sostenibilidad, otros criterios diversos que nos permitan tener más información sobre ese proveedor. Y algo aquí muy interesante que les quiero mostrar, podríamos ver, bueno, listo, entonces yo antes de publicar, ¿qué otros proveedores tendría entonces dentro de mi base de datos en esa subcategoría que está el proveedor A? Entonces nosotros acá podríamos en el propio tablero, digamos, ya habíamos identificado que era de empaques. Miremos de empaques, por ejemplo, ¿qué tendríamos en este caso? Solo tendríamos este proveedor, ¿cierto? En otras categorías, subcategorías, podríamos ver que tenemos más. Y ahí es donde se viene un punto interesante y es que acá nos permite poder tener una información, si ustedes ven acá, de geolocalización de nuestros proveedores, que eso es algo muy valioso, porque miren que estos círculos nos muestran en dónde están geolocalizados en relación a las subcategorías que tenemos y ver, por ejemplo, en este caso, qué tantos proveedores tenemos en una cierta subcategoría localizados en determinado lugar. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, acá, de toda nuestra base, solo para dar un ejemplo rápido y ver todo lo que se podría hacer en Data Studio, podríamos ver que de toda nuestra base, que en este caso sería un total de 6 proveedores, porque todo obviamente esto es un ejercicio, nada más, podríamos ver que tenemos de la subcategoría sería software, que es la azulita, y tendríamos 2 proveedores. Y nosotros podríamos hasta hacer el clic en el propio círculo y veríamos cuáles son esos proveedores y nos trae toda la información relacionada a los mismos, que fue lo que les comenté anteriormente. Pero regresando a nuestro ejemplo y siguiendo como esta historia que les estoy contando, sería, ok, identificamos que en nuestra base de nuestros proveedores, para este tipo, digamos, de segmento, nosotros solo tenemos al proveedor A. Ya que no tenemos nuevos proveedores, ahí tendríamos una oportunidad, tal vez no en este momento, de invitar a participar, porque tiene que pasar por todo un proceso de validación, que es lo siguiente que les queríamos mostrar. Qué pena que yo aquí me devuelvo acá. Espérenme un segundo. Y ahí lo que les queríamos mostrar es que nosotros, por ejemplo, en Handlebay, ustedes podrían, no sé si todos, pues como si han tenido la oportunidad de registrarse, lo pueden hacer gratis, pero en Handlebay, en la sección de reportes, primero que todo, los invito a todos, el que quiera registrarse es totalmente gratis y pueden entrar a la plataforma y ver que en reportes, en directorio de proveedores, hay un buscador de proveedores, ¿cierto? Nosotros hoy tenemos más de 4.000 empresas registradas. Solo para que ustedes tengan una noción rápidamente, podrían entrar también a nuestra base de datos a través de este buscador y podrían hacer el ejercicio de buscar el proveedor que tal vez estén necesitando. Por ejemplo, en esta historia sería el de suministros, de empaques, de tapas, de plástico. Entonces acá son todos, esta información que les estoy mostrando ya son todos datos reales en el cual podrían ustedes hacer la búsqueda por la descripción, ciudad, sector, NIT, etcétera, de manera gratuita, como les decimos. Y ahí ya volviendo, y para que no me tome más tiempo esta intervención y ya le doy la palabra a mis compañeros, acá podríamos entonces invitar a ese proveedor a que haga parte de mis proveedores, pero para eso sabemos que necesita pasar por todo un proceso de validación, tanto de información pues como de documentos. Entonces en Google Forms, era que les contábamos, se puede, algunos lo conocerán, otros no, pero enviar a ese proveedor ese formulario, inclusive adjuntar, solicitar que adjunte información, y lo interesante es que nos descarga un link de una hoja Excel en Google en la cual podríamos integrar esa información al tablero de Data Studio que les acaba de mostrar. Y es algo súper práctico y súper eficiente. Ahora sí, Carlos, gracias, te doy la palabra. Carlos, estás en silencio. Ay, gracias. Bueno, Paula, gracias por esa explicación. Lo que estaba diciendo en mute
es que definitivamente hay herramientas gratis y seguramente hay herramientas robustas que tienen un costo, pero la bondad de esto es que estamos con Handel Bay, que nos hace ver estas oportunidades para aplicarlas. En la fase de negociación, como veíamos anteriormente, en dos productos concretos es nuestra base de datos depurada, preevaluada y bien calificada, incluso teniendo en cuenta esa georreferenciación de los proveedores para poder crear estrategias de negociación que me permitan optimizar mis costos, mi costo total de un servicio o de un material. Y el otro producto concreto es esa matriz de planeación donde me genera la estrategia que voy a seguir para contratar en esta fase, que va a ser o una licitación, o una negociación directa, o una subasta a la baja, rondas de negociación, las que sean necesarias para poder siempre afinar los costos y obtener un gana-gana con mi proveedor. También hay cruces de préstamos de materiales y otras formas de negociar. Acá tenemos que ser muy creativos dentro de esas necesidades y nosotros como departamento que recibimos todos esos requerimientos, estamos es para crear alternativas siempre y cuando los tiempos nos lo den, ¿no? Acá siempre vamos corriendo contra el tiempo, todo es necesario de forma inmediata, pero estas herramientas nos ayudan a esa agilidad precisamente. Entonces, como les decía, acá nuestro entregable principal y la práctica más usada es usar la licitación y desde ese punto de vista vamos a ver algunas herramientas. ¿Qué buscamos? Optimizar costos. Pero no es solamente el costo como verlo como frío, el costo ahí, sino que tiene que cumplir con el producto en calidad, en el tiempo que yo lo requiero. Y esta fasecita del cumplimiento ahí, que está como muy escueto, tiene que ver con todo el tema de las exigencias legales a nivel ambiental, de responsabilidad social, etcétera. Todo lo que tenga que ver técnico, aunque lo técnico está en calidad. Entonces, todo esto se suma para que yo genere unos pliegos muy específicos o una definición del alcance de una compra y con base en la estrategia de licitación utilizo una herramienta que hoy en día se puede llamar e-commerce, la puedo hacer particularmente in-house o puedo encontrar herramientas en el mercado, que es el espacio que a continuación nos va a contar Juan y Paula en esta fase. Recordamos que pueden ir haciendo preguntas y al final vamos resolviendo dichas preguntas. ¿Bueno? Genial, Carlos, así es. La idea es que hoy, bueno, hicimos una investigación también, no solo de las que utilizamos nosotros o que conocemos, sino que fuimos más allá y tratando de entender qué herramientas, sobre todo en esta parte de la negociación que es tan crítica, encontramos en el mercado que nos pudieran ayudar directa o indirectamente en el ciclo de la negociación y, por ejemplo, en una licitación, en una subasta inversa. Y lo primero que tenemos para decirles es que no hay herramientas de entrada gratuitas disponibles, por ejemplo, para una subasta a la baja. Bien encontraríamos herramientas enfocadas en ONGs, pero en realidad es diferente el alcance y las funcionalidades que están allí. Y es un tema diferente. Ahora, para negociaciones y licitaciones, bueno, podemos encontrar un par y nosotros quisimos traer una breve selección. La idea es que continuemos entendiendo que si le vamos a sacar provecho a Sana y vimos que los tableros hacen sentido, pues saquémosle provecho del todo y entendamos la dinámica de tableros y vinculémoslo realmente dentro del ejercicio de compras. Ahora bien, en la siguiente podemos ver un poco el mismo concepto de tableros, pero ahora enfocado en una licitación, nos puede servir, entre otros usos, por ejemplo, para tener control de esos contratos, los vencimientos y las tareas asociadas, porque muy bien entendemos que una partecita es la licitación en caliente, pero hay una preparación previa de pliegos, de invitados, quizá un RFI previo y demás, y después hay una etapa posterior de análisis y selección, inclusive a veces escalará junta. Allí trajimos una breve selección, es solo un ejemplo, pero en cuanto a que podríamos configurar que cada proceso de compra o cada posible licitación o contrato es una tarjeta que tiene un responsable, puede tener actividades por debajo, puede tener una fecha de vencimiento, ¿cierto? De cuándo se debería cumplir la actividad. Vemos, por ejemplo, dos allí. En la columna de preparación vemos que ya se prepararon pliegos para esta licitación de seguridad perimetral, entonces está un contenido detrás asociado a esta, pero nos permite tener una visión holística de cómo avanzan las fases y ayudar a estructurar el área de compras para generar valor realmente en lo que es y no perdernos en la tarea operativa. Bien, en publicados es, listo, están abiertas, están colgadas en la página o ya se invitaron por correo o, bueno, hay empresas que aún lo hacen en sobre físico, pero dejemos eso para otro momento. Y
Y allí podríamos tener control de esto y sobre todo tener la fecha límite en la que se cierra y el análisis. Vemos también que podemos marcar a qué otras categorías pertenecen. Las tareas pueden pertenecer a múltiples tableros al tiempo. Entonces vemos que la misma solicitud en algún momento que Pauli nos mostraba, también puede tener una copia en este tablero y ir avanzando, y con yo marcarla acá le notifica a todos los interesados de la tarjeta. Y así, por ejemplo, vemos que la instalación de redes eléctricas está en junta directiva en análisis. Eso es un ejemplo de sacarle más provecho a Sana como una herramienta gratuita. A la izquierda ven N posibilidades de órdenes, de tablero, de estructura que necesitemos al interior. Dale siguiente. Pero más allá, como una licitación es súper simple el uso y bueno, muy pocos le sacan provecho de esta manera, pero el mismo Forms, claro, Microsoft tiene una herramienta equivalente, vemos hay otra cantidad de herramientas equivalentes que dependiendo de lo que tengamos en la empresa le podríamos sacar provecho, y la posibilidad, claro, de crear un formulario tipo licitación y hacerle copia cada que lo necesitemos, y sobre todo allí vamos a poder invitar únicamente a los correos electrónicos que decimos, y bueno, lo podemos marcar como abierta de todo el mundo y lo colgamos en la página y funciona, o únicamente con el correo van a poder entrar y acceder a los pliegos y por ende enviar la cotización. Esto es bien interesante. Adicional que nos permite, como lo marca Pauli allí, cargar adjuntos. Se pueden definir el tipo de adjunto aquí, solo un Excel, perdón, un PDF o demás. Por ejemplo, estados financieros, aceptar términos y condiciones del análisis de SagriLab de las empresas, cargar oferta económica según las condiciones esperadas. Obviamente todo esto tiene un trasfondo y como lo veía Pauli, conectamos de nuevo, se puede llevar a un Excel, a un Sheets y eventualmente conectar de nuevo con unos reportes como Looker y procesar toda esta información en un par de clics. Y esto al menos nos ayuda a reemplazar la dinámica de correo electrónico donde el típico proveedor dice logré participar, no rebotó el correo por un lado por el otro. Y acá también tenemos la posibilidad de configurar un deadline, una hora límite y una fecha límite para que se reciban formularios, definiendo un plazo máximo para los proveedores en las cotizaciones. Ahora queremos mostrarle un uso más avanzado. Dale, Pauli. Y aquí voy a compartir pantalla yo un momento para mostrarles acá cómo se vería eso desde el concepto de Handlebay. ¿Me confirman, por favor, si ahí están viendo la pantalla? Sí, sí, lo estamos viendo. Vale, para los que lo están viendo acá, tengo una pantalla principal. Los reportes están deshabilitados porque es el servidor de pruebas, como lo ven acá en testing. Somos la empresa Wonky. Es una pantalla principal donde vemos una información rápida de proveedores sugeridos, una estructura a la izquierda que nos permite entender qué está pasando en la comunidad, dentro de la empresa y demás. Yo aquí ya tenía preparado algo, voy a entrar a un proceso de compra, a una requisición que ya tiene un nombre, tiene una fecha estimada de entrega, unas prioridades, obedece a un grupo y un subgrupo, como lo vería Pauli ahorita, manufactura y materiales, específicamente empaques, unas justificaciones y temas internos. Yo podría ver una lista de ítems con sus debidas descripciones, se pueden cargar adjuntos, se puede hacer una carga de 1000 ítems, por ejemplo, por Excel, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Podría crear N ítems más, pero finalmente también la idea es que podamos entender acá condiciones comerciales. Segunda pestaña, nosotros como compradores teniendo control de la negociación, qué plazo de pago le permitimos al proveedor, aceptamos un plazo de pago inferior o no, perfectamente podemos decir 30 días, lo habilitamos o no, direcciones de entrega, presupuesto, en qué moneda aceptamos cotizaciones, cómo son los términos de entrega, una entrega múltiples, una factura múltiples, cotizaciones parciales o cantidades parciales. Aquí los términos y condiciones, si los tuviéramos, como el legal, aquí podríamos cargar N adjuntos asociados a pliegos, imágenes, videos, soportes o documentos que debe diligenciar el proveedor, efectivamente descargar y diligenciar. Y aquí podríamos solicitarles documentos a los proveedores, en qué categoría pertenece, digamos, financiero y si es obligatorio o no. Y así él no va a poder enviar la cotización a menos que cumpla con este tipo de requerimientos exigidos. Y la última pestaña es publicar. Podemos publicar inmediatamente, dejarlo programado, definir una fecha y hora límite, está bien. Pero en torno a proveedores a invitar hay dos opciones. O conectamos con toda la comunidad de Handlebay de manera gratuita, fácil, más de 4000 empresas en Colombia, le das abierta y ya la plataforma te lo sugiere, o efectivamente vamos a limitada y solo invitamos o los sugeridos, o los aprobados, los que ya tenemos marcado como favoritos, y podemos elegir a qué usuario, y simplemente podemos avanzar y ver los proveedores allí. Podemos invitar proveedores que no estén registrados en la plataforma, es totalmente fácil, gratuito para ellos registrarse, y publicamos. En realidad es bastante simple. Ahora bien, después de recibir cotizaciones en línea, lo chévere sería esto. Me fui a un proceso ya adjudicado, como ven acá, el tiempo ya cerró. Este era de tipo abierto, podemos ver que hay N invitados que han manifestado intereses y tenemos control permanente de cómo van las cotizaciones sin que hayan llegado aún. Aquí vemos que han llegado
varias cotizaciones, inclusive podemos ver versionamientos de las mismas, marcar si la leímos o no, hacer una pequeña vista previa de ítems con toda su descripción. Podemos ver adjuntos asociados a esta cotización, podemos ver esto en PDF, pero lo más interesante es poder comparar a un clic. Entonces podemos elegir qué proveedores comparar, qué ítems comparar. Si tenemos un presupuesto real para los cálculos indicadores, lo podemos hacer. Él automáticamente hace todos los comparativos porque el proveedor cotizó sobre un formato. Bueno, ahí están demorándose un poco en cargar las gráficas. Y claro, también podríamos exportar toda esta documentación a un Excel para poder, bueno, aquí un poco de gráficas, inclusive podemos hacer un ejercicio de promedio ponderado perfectamente y entonces crear N variables, crear N peso para cada una de las variables y efectivamente validar cuál es la mejor y pedir aprobaciones de compra. Si es pesos, dólares, pues tendremos una tasa de conversión definida. Podemos generar cuadros comparativos por ítems, por totales y demás. Y digamos que el gran mensaje acá es, esto lo tienen a disposición de ustedes, gratuito, les tienen todo este poder de tener control de una negociación, de poder conectar con proveedores y sacarle provecho a la tecnología y enfocarnos como analistas en generar valor dentro de la empresa. Seguramente habrán muchas inquietudes, pero esto es una brevísima pasada de una de las funcionalidades acá que están disponibles para ustedes gratis. Juan, una cosa antes de, bueno, ahí Juan ya lo logró mostrar, pero es importante también, como ya les vuelvo a presentar acá, solo para reforzar en Handlebay, pues lo bueno y la virtud de tener plataformas en línea es que se puede hacer, todo queda, digamos, en una misma base de datos donde se puede analizar toda una misma información, queda todo con una misma trazabilidad y lo mejor es que queda el historial. Entonces, todo lo que vayamos haciendo queda un historial con logs, quiere decir como quién hizo qué, en qué momento, en qué fecha. Entonces, de verdad que son muchos los beneficios y algo que queríamos reforzar es, como lo dice Juan, ustedes todos, el que se registre, tanto puede entrar en reportes como les mostramos, a buscar los proveedores en esa base de datos, si lo van a hacer de una manera por correo diferente, o si ustedes realmente pues quieren aprovechar que en todos los meses, todas las empresas en Handlebay tienen hasta dos solicitudes de compra gratuitas. Entonces están, como les digo, súper disponible para ustedes, para que lo utilicen. Y como les decimos, el registro es totalmente gratis. Bueno, Carlos, te damos la palabra y ya estamos casi al final del ciclo, estamos en el tercer punto, te escuchamos. Muy bien, excelente. Entonces, este empate de lo que se produce como entregable en la fase 2, que a la luz del uso de estas herramientas que nos genera lo que tú mencionabas, la transparencia, la trazabilidad y la agilidad del proceso, pues desemboca en tener un contrato o una orden de compra específico para un servicio, por ejemplo, un servicio que puede ser de mediano o largo plazo, la construcción de una carretera, o por medio de una orden de compra que me va a generar comprar unos materiales de forma sencilla o una máquina que debe ser importada y tengo que hacer toda la trazabilidad. Acá es importante en la primera fase que tengo en mi gestión es asegurar toda la fase documental. Primero, aunque no está relacionado acá, es que el documento contractual, pues obviamente esté acordado entre las partes y que con base en ese acuerdo yo empiece a hacer el seguimiento. Es vital ese control, y lo vamos a ver más adelante con la herramienta, cómo yo empiezo a generar una serie de controles de semáforos que me permiten hacer el seguimiento en el tiempo para la entrega del producto o del servicio. Segundo, la parte documental como las pólizas, saber que están completas, que está el recibo de pago y que también lo llevo a una base, puede ser a la misma base del control del tiempo de la gestión y es que mi parte documental esté ahí relacionada para que me avise en qué momento se puede estar finalizando. También generar un semáforo amarillo, azul y rojo para que me esté avisando con anticipación. Y obviamente, pues el presupuesto. Yo necesito siempre controlar el presupuesto porque con base en eso es que tengo que hacerle seguimiento al proveedor y adicionalmente internamente a mí como dueño de la responsabilidad también me hace una evaluación. Paralelamente tengo que hacer el tema de calidad técnico, buscar que el número de reprocesos sea cero, tendencia a cero. Uno sabe que a veces es difícil, por ejemplo, en una importación dependemos de la logística,
de si el buque tiene salida o no, como pasó en estos días con el canal de Panamá, que ahí había un bloqueo y pasaban gota a gota. Entonces, todo esto genera unos tiempos que yo necesito monitorearlos y las herramientas me permiten visualizar este tipo de situaciones para tomar acción. Desde el punto de vista técnico, pues tiene que cumplir con todas las certificaciones, con todos los permisos, si es el caso de la carretera, que yo tenga los permisos de medio ambiente, ante el ANLA, etcétera, todo lo que tenga que cumplir, genero unos indicadores que van nuevamente a ese mismo control, y al final evalúo cuál fue el cumplimiento de toda esta necesidad de indicadores de aseguramiento, que pareciera sencillo, pero esto es un trabajo ya para el gestor del servicio o específicamente para el comprador cuando es materiales y llega directamente a la bodega. Ese cierre lo hago yo cuando llego a la bodega. Acá, ¿qué se produce? Una evaluación del proveedor. Ese va a ser mi entregable para tener una herramienta que me pueda evaluar integralmente toda la gestión del proveedor. Hay dos tipos de evaluaciones. Una, la sencilla, que puede ser un material de ferretería y simplemente le doy check si me llegó a tiempo, si me llegó en las condiciones perfectas que yo lo pedía inicialmente, y en los servicios, pues ya va a ser posiblemente, dependiendo si es de mediano o largo plazo, vamos a hacer unas evaluaciones mucho más integrales, incluyendo la calidad, la gestión técnica y todo el cumplimiento de HC y sostenibilidad. Dejo nuevamente a Handel Bay para que nos complemente con las herramientas para esta fase. Genial, Carlos. Aprovechando que hiciste el comentario, un aviso parroquial para los que tenemos algo que ver con Comex. Preparen un poquitico stock de más para este fin de año, dado las condiciones del canal, porque va a haber sequía y la pasada por allí va a estar un poco más compleja. Cierro paréntesis, pero me parece interesante comunicarlo porque es inminente. Ahora bien, efectivamente, y dando trazabilidad, hay muchas herramientas que podríamos utilizar, pero queremos hacer énfasis en las que ya conocemos para sacarle cada vez más provecho. Y claro, naturalmente, formulario pues, nos permite evaluar a los proveedores, entender plantillas definidas en función de las categorías a las que están asociadas esos proveedores y evaluarlos. Y sobre todo entender que también auditoría podría entrar, o calidad, o HCE, compliance, entrar y hacer uso de diferentes formularios y empezar a compilar toda esa información en un Excel que de nuevo se puede traducir en un Looker, en un tablero de datos, que nos permite tener trazabilidad y como compradores entender esas calificaciones a la hora de tomar una decisión de compra o analizar nuestro posible proveedor. Nos da mucha más información que usualmente conocemos, pero no tenemos a la mano, o nos acordamos de la contratación del año pasado, pero no tenemos data a la mano para tomar decisiones de, por ejemplo, necesitamos que nos entregue a tiempo. El proveedor puede ser muy bueno económicamente hablando y demás, pero no siempre se caracteriza por entregar a tiempo. ¿Dónde tenemos esa información? ¿La vemos nosotros? ¿La ve el área usuaria? Bueno, ahí está digamos como la gran razón de tener una herramienta en línea. Ahora bien, también en Handel Bay van a encontrar una posibilidad de hacer evaluación de N tipo. Aquí específicamente estamos hablando de evaluación de desempeño del proveedor, es decir, obedece a una categoría, elegimos el proveedor que necesitamos, le aplicamos un formulario predefinido que tenemos, diferente bien transporte de materiales químicos a papelería, seguramente, pero teniendo en cuenta también algo, muchos actores dentro de la misma empresa podríamos estar evaluando el mismo proveedor con diferentes formularios y criterios, de tal manera que eso se podría ponderar y llegar a la derecha en unas gráficas por periodo, llámese Q o trimestre o año o cada 2 años que está el contrato, y entender esa calificación para un plan de mejora, un plan de acción, pero es una herramienta fácil que nos permite tener inclusive esto conectado a la hora de comparar cotizaciones. Esta misma OA entra en el comparativo que veíamos ahorita dentro de Handel Bay. Y pues esa es la ventaja de tener una herramienta en línea, que todo puede estar a la mano y que nosotros como compradores y como líderes de compra generemos valor y estemos pendientes de cómo anticipar las situaciones de mercado, ayudar a la empresa y no quizás en la tarea operativa, que eso se resuelve en algún momento, ¿cierto? Con herramientas digitales sobre todo. Esto es una brevísima pasada. Dale, Carlos, te dejo con nuestro siguiente paso. Gracias, Juan. Bueno, el cuarto paso es cierra mi ciclo virtuoso, que básicamente lo que queremos es evaluar estratégicamente a nivel integral todos los servicios que me prestaron los proveedores, donde yo, como parte de compras, en algunas empresas existen hoy en día, no en todas, aquellas personas que están dedicadas al análisis del gasto, en donde podemos estar estratégicamente evaluando oportunidades de mejora para que con base en estos indicadores
yo genere un tablero de balance scorecard a nivel de abastecimiento estratégico. ¿Qué busco acá? Básicamente, tener una perspectiva de los clientes internos en primera instancia, que son los que reciben todas las necesidades y requerimientos, porque ahí es donde nacen los requerimientos. Entonces, ahí obviamente debemos tener esa visión, la perspectiva de los procesos internos, saber si lo que yo estoy haciendo desde abastecimiento es óptimo en tiempo, si estoy logrando con el proveedor adecuado, y con toda esta evaluación, cómo puedo generar planes de mejora para esos proveedores, ya sean locales, sean nacionales o internacionales. Todos son susceptibles de mejora. Y obviamente con todo ese entorno, que como el que estamos dando de ejemplo, que es un hecho, el Canal de Panamá, pero esa es una muestra para muchas otras cosas, eso hay que seguirlo teniendo en cuenta desde esos procesos internos que son afectados por el entorno. Y mi perspectiva financiera, ahí entra el análisis de costo. Yo qué tanto cumplí en primera instancia, qué tanto puedo optimizar hacia adelante y qué puedo cambiar para mejorar. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento, pues ya es la visión integral de esta sumatoria, pero a los ojos de mi dirección de la compañía y también con visión a presentarle a los proveedores que han participado en este año que pasó, para darles un premio a aquellos que fueron sobresalientes y buscar planes de mejora para aquellos que tienen oportunidades de mejora. Este balance scorecard estratégico de abastecimiento es una práctica que se hace en muy pocos lugares hoy en día. Es una invitación para nosotros tener una visión mucho más integral y podamos tomar decisiones más óptimas para el siguiente ciclo, ya sea un año o siguiente semestre, etcétera. Pero que tengamos eso construido a medida que va pasando, por medio de una herramienta que me vaya compilando toda esta información y utilizar hoy en día la inteligencia artificial incluso para poder buscar cómo optimizo cada uno de estos pasos. Muchas gracias. Súper, Carlos, muchísimas gracias. Ahí qué Bueno, genial que lo mencionas. Y digamos que el mejor ejemplo de un balance scorecard o un tablero de datos es efectivamente un Excel. Obviamente todo lo conocemos y unas gráficas que puedan surgir a partir de ahí. Eventualmente lo podemos extrapolar y sacar provecho de las gráficas. Está genial. Lastimosamente, eso tiene una pequeña barrera, y es cada cuánto se actualizan los datos y si efectivamente eso nos permite tomar decisiones en tiempo real ante muchas situaciones, ya que muchas veces somos nosotros como equipo de trabajo quienes debemos alimentar datos para que el Excel nos muestre información, y si lo hacemos periódicamente, un mes, para presentar un reporte, es más como por cumplir que tomar decisiones, sabiendo que efectivamente podríamos tenerlo en tiempo real, que inclusive nos podría notificar el celular con inteligencia artificial. Entender esos datos y cómo tomar decisiones mucho más rápido nos puede ayudar bien en insumos transaccionales o en insumos críticos dentro de la cadena de abastecimiento y el ciclo productivo. Acá, bueno, este es el momento en el que yo les diga, tome captura de pantalla, pero pues finalmente la grabación va a quedar. Hay una breve selección de gratuitas. Las separamos en 4 grandes grupos, pero son muy interesantes que las conozcan. No hemos hablado con amplitud de Looker como herramienta para consultar datos de múltiples bases de datos, entre ellas pues un Excel es una base de datos, pero también está Power BI, hay Tableau, hay otras herramientas. Entonces entiendan que hay un mundo ahí gratuito disponible para explorar, para que le saquemos provecho dentro del área de compras. 2, tickets. Hablábamos que uno de los retos que tenemos usualmente dentro del área de compras es que muchas veces las solicitudes llegan incorrectas, incompletas. ¿Cómo rompemos esta barrera para que de ahí, no sé, nos movemos un 8 haciendo la negociación con el proveedor y después nos devuelvan y conocen la historia? Pues efectivamente apoyémonos en herramientas que inclusive son gratuitas, donde podríamos gestionar la dinámica tipo tickets, así como de soporte. Nos ponen un ticket de diferentes áreas, hay que darle una solución en términos de días, eso nos permite medir tiempos de respuesta a ANS del área de compras, asignarlo a diferentes agentes, aquí equipo, persona del equipo, realiza la tarea, la lleva en término y el otro persona que puso el ticket ve en tiempo real cómo avanza la tarea. Y son herramientas gratuitas, Zendesk, que es una bastante buena, está Freshdesk, para encuestas, como bien lo nos permite capturar información fácilmente y ya es muy avanzado la dinámica. Y al otro lado el proveedor está súper acostumbrado a llenar este tipo de formularios fácilmente y no tiene que registrarse, hacer nada extraño. En tercero, algo bien relevante son gestor de tareas. Vimos con amplitud un poco Asana, pero eventualmente hay otras herramientas muy interesantes, cada una con sus ventajas. Por ejemplo, Trello es bien similar, es un tablero de
con metodología Kanban, está Airtable, que nos permite hacer N cantidad de cosas, muy similar a Notion, que es una herramienta de Estados Unidos que nos permite ahondar en el control de tareas, actividades, y Evernote. Y como paso complementario aquí es una brevísima selección que son transversales a todo el ciclo de negociación y compras. Por ejemplo, Grammarly, si tenemos negociaciones con proveedores en el extranjero o inclusive dentro del mismo español, pero queremos ser un poco más formales, y él nos ayuda con toda la gramática, los correos automáticamente con inteligencia artificial, y es gratuito, está ahí para disposición de todos. Que no nos va tan bien en inglés, él nos hace absolutamente todo. Calendly nos permite, y es bien interesante el ejercicio porque nos permite como compradores agendar reuniones con proveedores de la siguiente manera. Yo abro una ventana de tiempo dentro de Calendly y digo, este es mi espacio abierto 4 días, estos son los horarios, pueden agendar citas de 15 minutos, digamos, comparto el Calendly a los proveedores, ellos pueden encontrar su espacio a su necesidad en el espacio que encuentren allí disponible, marcan su agenda y automáticamente genera agenda para los dos. Es una herramienta gratuita. Xmind nos permite, bien interesante, con una licitación y es ponerla en un manto, aterrizarla, diseccionarla, hacer de todo, para poder construir unos pliegos que tengan sentido, acto seguido nos facilite la tarea, así como bien Miro es una herramienta para hacer mapas, diagramas de flujo, sin tener que hacer diseñadores gráficos. Canva también nos ayuda en esto. Pero algo bien interesante, y no estamos acostumbrados a eso, es a separar el trabajo de la vida personal. Y Slack es una herramienta de comunicación como si fuera un WhatsApp, gratuita, bien está Telegram y otras, pero para separar la comunicación de trabajo con el equipo nos permite trabajar en canales y demás herramientas que hay allí, se comunica con muchas otras de estas que están viendo en pantalla, y en una sola herramienta de comunicación interna como equipo tenemos absolutamente todo lo de compras, links a la mano, imágenes, de todo, y separamos la conversación personal que podamos tener en WhatsApp. Creo que es bien valioso que ustedes se tomen el trabajo de explorar, validar el mercado y entender qué es lo primero que necesitan solucionar. Hay una herramienta gratuita para eso, o que se puede ajustar gratuitamente para eso, pero también el llamado es tarea de ustedes entender primero la necesidad y después encontrar una herramienta para eso. Cuando hayan encontrado la necesidad, bien, sabemos claramente que el reto es no siempre hay presupuesto, y por eso la invitación de hoy era, hay herramientas en línea gratuitas para eso, sáquenle provecho. Súper, Juan y Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, estamos todavía a tiempo para que también podamos hacer las preguntas, que ustedes nos hagan las preguntas. Ahí estaba yo revisando que aquí en el chat por ahora no tenemos ninguna pregunta por el lado de ustedes. No sé si alguien, que este sería el espacio para hacerlas. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, hasta algún comentario que quiera compartirnos también. Si de pronto, si no, por ahora no tiene ninguna, creo que sería interesante mientras que vamos pensando, mirar cómo han sido las respuestas de las diferentes preguntas que nosotros hemos venido haciendo a lo largo del webinar. Entonces, vemos que la mayoría, digamos, de los votos están concentrados en que tú tienes base de datos de proveedores estructurada por categorías o criticidad. No, necesito organizarla. ¿Cuentas con herramientas digitales para respaldar tus licitaciones? Entre las respuestas tenemos no, pero me gustaría. ¿Habías imaginado cómo dar uso a estas herramientas digitales gratuitas en tu área? Bueno, aquí está todo muy diverso, respuestas diversas, desde si realmente ya las uso hasta no las conocía. Y aquí tenemos una última pregunta que hicimos en este momento, es ¿conocías el BSC de abastecimiento que ha explicado el consultor? La verdad, tenemos también no, y que me gustaría saber más. Y hay alguien que lo acaba de mencionar que sí, que ya lo manejan en su equipo, que es fabuloso, que nos contaba Carlos que no todas las empresas manejan esa metodología. Entonces, aquí aprovechamos ya también como a tener una noción rápida de las diversas preguntas que fueron ustedes también ayudándonos a responder. Si alguien, todavía estamos a tiempo, si no tenemos alguna pregunta del lado de ustedes, pues yo les agradezco muchísimo el tiempo. Si van surgiendo, voy a aprovechar que tenemos solo una diapositiva más, como para ya ir cerrando. Igual, pues no sé, todavía estamos a tiempo de responder cualquier otra pregunta, sino pues también quedamos siempre a disponibilidad, Carlos, Juan, yo, para después del webinar, lo que ustedes necesiten, cómo podamos ayudarlos. Realmente la idea es que sea valioso para ustedes
lo que les entreguemos y podamos trabajar también en equipo. Al final todos estamos en el mismo ámbito de compras y podemos ayudarnos mutuamente con nuestros aprendizajes. Ya para terminar acá nuestro webinar, Juan, te doy la Bueno, hay palabra una también breve antes de pasada. despedirnos. Solo para contexto de ustedes y que puedan explorar herramientas gratuitas, particularmente hoy la invitación es que conozcan Handlebay y validen si esto les genera valor en diferentes partes de su área de compras y contratación. En resumen, está el portal de gestión de proveedores, que se puedan registrar, validar con inteligencia artificial sus documentos y ahorrar una cantidad de pasos y tener esto actualizado. La gestión de requisiciones, solicitudes internas, todas las áreas haciendo solicitudes hacia compras y cómo se le da manejo, o ellos mismos se solucionan. Cotizar en línea y no hacerlo por correo, nos llegan N formatos, acá en un par de clics lo tenemos a la mano listo para el comparativo y pedir aprobación de compra. Licitaciones, sobre todo el tema de transparencia y trazabilidad, que es bien crucial y que no se puedan ver ofertas hasta que se cumpla la fecha y hora, adendas, reportes de apertura, transparencia, separar en sobres, bueno, todo lo demás es posible. Y después, de nuevo, cerrando el ciclo, evaluar el desempeño de los proveedores en función de toda la información que se logra recopilar a lo largo del tiempo, entendiendo que también acá de manera transversal hay un desarrollo de nuevos proveedores, encontrarlos allá en la comunidad que dijimos de más de 4.000 empresas en Colombia, empezar a conectar con ellos y llegar a nuevas relaciones que puedan generar ahorros o mejores condiciones para el equipo de compras. Una brevísima pasada, pueden conocer más en Handel, de allí seguramente hay más información. Sí, súper, Juan. Sí, ese era lo último que teníamos. Entonces, muchas gracias a todos. Le doy las gracias a Carlos por acompañarnos, por todo su conocimiento, por su tiempo. Muchas gracias, Carlos. Juan Gracias, Paula, también. gracias, Juan. Muchas gracias. Y a todos ustedes, Carlos, muchísimas gracias a gracias. ti y a todos también. Sí, por participar de este webinar. Hemos cumplido entonces con el tiempo que teníamos propuesto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, los datos, si de pronto alguien necesita contactarnos, Carlos, dinos si quieres, nos dejas tu email, por acá lo anotamos para que las personas lo tengan. Lo voy a poner ahí en el En compartido. el chat, sí, exacto, anótalo por acá si alguien quiere contactarse contigo, de pronto Juan, yo también, les voy a dejar también acá mi correo, por si necesitan alguna información, si quieren necesitan que les enseñemos a manejar Looker Data Studio o cualquier otro tipo, pues de manera como les podamos servir, aquí estamos para ayudarlos. Aquí ya están entonces, tenemos a carlos.venegas@contracts.com.co. El teléfono de Carlos está aquí, 311-262-8952. Juan, su correo director @handelbake.com y el mío, paula.lopez@handelbake.com. Lady, muchas gracias a ti, feliz noche. Duan, gracias también a ti por tu participación. Y bueno, que tengan una feliz noche. Gracias a todos, Gabriel, A todos, Patricia, estén Lady, muy bien. Natalie. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Creo que ya se fueron todos, ¿no, Juan?